Va a dar comienzo la charla dentro del ciclo de debates en Moratín, ¿no? Sabéis que se trata de tocar de alguna forma las fibras sensibles de toda una serie de problemas o de circunstancias que acontecen en nuestro entorno inmediato, y en nuestro entorno inmediato pues fundamentalmente Málaga, ¿no? Y bueno, en la última charla estuvo vinculada, fue relativa al turismo, a ese concepto que se ha puesto en voz últimamente, que es el de turistificación, y ya Enrique Navarro pues se encargó de poner algunos puntos sobre las IES. Y en el día de hoy, de luego, para mí una satisfacción plantear la charla que va a tener lugar, ¿no? Porque se trata de una persona que quiero bastante. Estamos trabajando juntos en el Instituto de Hábitat, Territorio y Digitalización, ella en su ámbito y yo en el mío, y va a ser una charla relativa a la movilidad urbana sostenible y espacio público. Un tema que en Málaga, que la dinámica de crecimiento de Málaga de los últimos tiempos, pues, y especialmente en las últimas reflexiones en relación a la zona cero, zona de emisiones cero y demás, pues considerando la fisiografía de Málaga, ¿no? En donde un espacio muy importante, una superficie muy importante de la ciudad es prácticamente llana, ¿no? Una parte no lo es, pero yo creo que estaba entre el 72 y 75% de la superficie es llana, con lo cual se podría prestar, por así decir, a toda una serie de alternativas posibles, viables, a la de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por tanto el tráfico rodado, con todo lo que suponía para ganancia de espacio ciudadano. No voy a entrar en algo tan manido como es cuando se gana espacio ciudadano mediante peatonalizaciones, porque tenemos experiencia reciente y al final todo lo que eran situaciones agresivas previa a la peatonalización, cuando uno después empieza a hablar con los comerciantes una vez que ha finalizado todo el proceso de peatonalización, están todos encantados de que se haya peatonalizado. Lo último fue ayer lo que leí en la prensa relativo a carreterías, ¿no? Ya está, hace 1 año y medio era un desastre y ahora están encantados con la situación nueva que tiene y demás, ¿no? Pues esto es así una y otra vez, ¿no? Bueno, yo les presento a María José Márquez Ballesteros, que es arquitecta, doctora en arquitectura, profesora de la Universidad de Málaga, y imparte docencia en la Escuela Técnica de Arquitectura de aquí de Málaga, ¿no? Y lleva trabajando durante mucho tiempo precisamente sobre esta serie de temas, ¿no? Una perspectiva diferente a la mayoría, ¿no? Porque además tiene un compromiso social muy alto, que es otra cosa de las cuestiones que me gusta mucho, es decir, porque significa que no solo uno imparte docencia en aulas y demás, ¿no? Está en laboratorios y investiga y demás, sino que además, desde el punto de vista personal, se compromete por hacer una ciudad mejor, ¿no? En este caso ella, creo recientemente, es la presidenta de la Asociación Rueda Redonda, ¿no? Sí, ahora en abril va a ser un año. Efectivamente, la vemos por ahí en bicicleta, moviéndose por ahí para abajo, ¿no? Ahí donde la veis, y bueno, pues nada, a mí la verdad me parece que eso es digno de alabar y de animar, ¿no? Para que siga en esta línea, ¿no? Y bueno, y nada más, para nosotros es un honor, como siempre os digo, tenerte a ti aquí, y bueno, somos todos oídos, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y poder compartir con todas y todos, bueno, pues un tema que es muy complejo. Eso es lo primero que quiero dejar bastante claro, ¿no? Muchas veces en relación a la movilidad se hacen simplificaciones tanto en las definiciones como en las soluciones y en los problemas. Y en realidad es todo mucho más complejo de lo que parece. Entonces, yo creo que cuando uno entiende la complejidad, también actúa en consecuencia y no da soluciones un poco simplistas o así que no tienen un alcance realmente de profundidad.
Y otra de los grandes problemas que tiene el tema de la movilidad es que no se está haciendo las cosas, por lo menos en el entorno cercano, en el ámbito español en particular, en el malagueño también, con una especie de acercamiento real a las necesidades que tienen las personas en su día a día. O sea, de hacer partícipe a todas las personas que cohabitamos en un espacio, cómo podemos llegar a una solución de un problema que hemos ido generando nosotros mismos, en el que nos hemos metido, pero que es difícil salir, pero que solución seguro que tiene si llegamos entre todos. Entonces, bueno, pues yo creo que me voy a quedar de pie, ya os voy enseñando y os veo mirando para allá y para acá en vez de sentarme, que me queda más... Bueno, no sé si lo sonará, el Plan Cerdá en Barcelona, el ensanche que hizo Ildefonso Cerdá a mitad del siglo XIX. Característico, todos cuando hemos visitado Barcelona, esas geometrías de manzana, cuadradas, cachaflanadas en las esquinas, hay muchas variaciones respecto al plan original, ¿no? Ha variado bastante. Pero una de las cosas que me gusta cuando vemos el plan Cerdá, que es esa superación, como vemos, ¿no?, de los límites de las murallas medievales, de lo que es la ciudad tiene una expansión y un crecimiento poblacional muy grande en el momento determinado y se plantea que es necesario pues, planificar ese crecimiento de la ciudad y hacerlo de una manera ordenada y hacerlo de una manera técnico-científica, ¿no?, en las cuales se resolvieron muchos de los problemas que se generaban por las ciudades medievales o las ciudades con trazados medievales carentes muchas veces de medidas higiénico-sanitarias mínimas. Entonces, bueno, pues ya se hace un plan de ensanche como es el de Cerdá, pero a mí lo que más me gusta, o que me gusta hacer un poco de hincapié o señalar cuando vemos el plano del ensanche de Cerdá, es que no es el trazado, la geometría, las calles, el urbanismo que se genera, incluso el saneamiento, las instalaciones de luminaria que se empezaban a hacer, los ajardinamientos tan importantes en la ciudad, sino estas líneas, ¿no?, que vemos por aquí. Son los transportes. Voy a hacer una reflexión. ¿Qué hace que la ciudad de Barcelona, o sea, una necesidad poblacional, de crecimiento poblacional, hace que se plantee un crecimiento de este tipo? Pero realmente lo que hace que esto sea posible es que existen los tranvías y los ferrocarriles. Si no hubiera existido el tranvía y el ferrocarril, no se hubiera generado así a priori un crecimiento tan grande en cuanto a la trama de la ciudad. Que no quiere decir que existiera todo, pero sí que estas líneas de transporte o de ferrocarril o tranvía posibilitaban que la ciudad tuviera estas macrodimensiones en comparación con lo que era la ciudad primigenia intramuros. Entonces, esa es una de las primeras reflexiones. El soporte de muchos de los crecimientos que tenemos en las ciudades ha sido posible gracias a esa capa de la tecnología del transporte. Uy, me he medio para atrás. Entonces, yendo más o menos esto es una ilustración de Gustave Doré, que a mí me encantan todas las ilustraciones, siempre digo, los grabados son una maravilla cuando uno se pone a ver la minuciosidad y los detalles que tienen y la cantidad de información que nos dan. Una serie de grabados con un trasfondo crítico frente a lo que era la ciudad a consecuencia de la revolución industrial, ¿no? En la revolución industrial, todas las migraciones que se producen masivas de personas del campo a la ciudad, además, como lo vemos aquí, se ve muy bien, es que, en vez de darle, aquí lo vemos, ¿no? Fijaros, el ferrocarril entrando al mismo corazón de la ciudad, que es lo que estaba pasando en todas las capitales europeas en esta época, ¿no? De finales de mitad a finales del siglo XIX, principios del XX. El ferrocarril se convierte en el vector que empieza a enlazar unas ciudades con otras de Europa desde el interior, ya no desde mar, ¿no?, sino desde el propio interior de una manera rápida, ¿no?, y moderna. Pero lo llevábamos hasta la misma corazón de las ciudades, ¿no?, como pasaba aquí en la estación de ferrocarril de Málaga, con la visita de Isabel II cuando vino a inaugurar la estación y la llegada del ferrocarril. Eran momentos como muy importante en las ciudades, como de situarlas, ¿no?, en el mapa y ser un vector de modernidad. ¿Pero qué generaba esto? Bueno, pues problemas de que las ciudades eran incapaces en muchos casos, como pasaba, ¿no?, se ve aquí, de hacinamiento, de poblacional, viviendas mal iluminadas, viviendas con una densidad poblacional mayor de las que estaban
tenían capacidad de admitir, no muchas más personas que vivían en un espacio que compartían muchos espacios, todo lo que son chimeneas, combustión dentro de la propia ciudad, el ferrocarril, evidentemente, un vector nuevo de contaminación. Incluso un poco más adelante, y aquí también en Málaga tenemos buenos ejemplos, que se denominaban muchas veces las fábricas de la luz, todo lo que vemos sevillana, la torre, lo que vemos, por ejemplo, en la Malagueta, la de la Plaza de Toros, pues eso eran fábricas, no solamente fábricas que se introducían dentro de las ciudades, sino también fábricas para producción de energía, ¿no? Producción de electricidad, que contaminaban, porque quemaban combustible fósil, quemaban carbón, quemaban combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que la salubridad en las ciudades evidentemente era un problema de primer orden. Entonces empiezan a aparecer estas operaciones, ¿no? En este caso una de las trazadas de lo que se llamaba el París de Haussmann, ¿no? Con estas grandes aperturas de avenidas en las que se empezaron a meter saneamiento, en las que se empezaba a hablar de condiciones higiénico-sanitarias, de iluminación mínima de las viviendas, de cómo debían de ser esos patios interiores de vivienda, y tenemos, bueno, pues muchos ejemplos, el ejemplo típico, el París de Haussmann, la reforma interior de París, o por ejemplo el Rin de Viena también, o en el caso de Barcelona, como hemos visto, el Plan Cerdá o el Plan de Castro de Madrid. Y ahora digo, ¿pero cómo son las ciudades ahora? Eso es una foto de Madrid en un momento de contaminación. Entonces, cuando creíamos que habíamos superado una época y cuando creíamos que estábamos por encima de todo aquello que habíamos pensado que habíamos dejado atrás, ¿no? Que es la salud respiratoria de las personas, no encontramos que a día de hoy tenemos el mismo problema en las ciudades, pero es un poquito más invisible, que es uno de los grandes handicaps. Entonces, algunos de los retos que tenemos en el presente, y os he puesto esos tres, hay más, pero he puesto esos tres porque la movilidad insostenible es la causante de estos tres puntos de problemas importantes. Entonces, entre otras cosas, cambio climático, nuevas dinámicas del clima, ¿no? En general, todo eso fundamentalmente causado por la combustión de fósiles y generación de gases de efecto de invernadero. El transporte es una de las principales causas, o la principal causa de contaminación en cuanto a gases de efecto invernadero. Después, sobre exposición a los tóxicos, y os pongo ahí lo de enemigos invisibles, siempre lo digo, cuando a lo mejor en esas ciudades que veíamos, ¿no? De finales del siglo XIX, era tan evidente el hollín, el ambiente turbio y todo se veía de esa manera, pues era como muy obvio que aquello quizás te manchaban, ¿no? Se veían los depósitos de esas sustancias sobre la superficie, te dices, esto no debe ser muy bueno. Pero aparte de tener evidencias de que no lo era, es que ahora tenemos contaminantes que no son tan visibles. Cuando alguien, por ejemplo, te habla, que ha habido alguna persona en algún momento que te dice, pues en Málaga, por ejemplo, yo lo veo, la calidad del aire es muy buena, porque yo miro y no se ve, ¿no? Claro, no vamos a ver el hollín del siglo XIX. Pero es que el dióxido de nitrógeno no se ve. Si los miramos a simple vista, que tendríamos unas lentes en los ojos impresionantes, ¿no? Es imposible ver las partículas pequeñas. Por eso son así, ¿no? Entonces, por eso lo llaman los enemigos invisibles, porque no se habla mucho de ellos porque no los vemos, pero los estamos respirando constantemente. Y luego la movilidad insostenible es capaz de generar desigualdad extrema y desintegración social. Es uno de los grandes problemas. Y ahora seguiré ahondando un poco, vamos a hacer como un viaje, digo, desde el origen, o lo que se dice el origen del urbanismo moderno, que es esos grandes crecimientos de las ciudades de finales a lo largo de todo el siglo XIX, principios del XX, que necesitaban una respuesta técnica de planificación, hasta la actualidad, ¿no? Para ver que parece que hemos hecho mucho, pero no hemos hecho tanto, o incluso a veces hemos ido hasta detrás. Esto es un proyecto que siempre me gusta traer, en el que participa Ruedas Redondas, porque la Confederación de Asociaciones de Bicicletas en España, que se llama Conbici, pertenecemos a ella y nos sumamos. Cuando salió esta iniciativa dijimos que queríamos participar. Tenemos dos medidores de partículas pequeñas 2.5. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de las partículas pequeñas, son de micra, son un tamaño muy pequeño que evidentemente no se ven. Y normalmente la calidad del aire se mide en partículas pequeñas, se llaman PM, de 10 o de 2,5. Las de 10 eran las más usuales, las que más se medían, y ahora se está profundizando más en medir las de 2,5.
varía el tamaño, evidentemente las de 2,5 son 2,5 micras, las de 10, 10. Entonces la cosa se medían las de 10 porque también los filtros que necesitamos para medirlas son menos costosos que las de 2,5. Ahora se están empezando incluso a medir las de 1 micra, que son con filtro y con sistemas mucho más costosos. O sea, un medidor de ese tipo es mucho más costoso. Pero bueno, ¿por qué se mide las de 2,5? Porque las de 2,5, las de 10 generalmente se quedan en el sistema respiratorio. O sea, no sobrepasan lo que es pulmón, ¿no? Queda hasta el final, hasta donde llegue el sistema respiratorio, pero generalmente pues, la garganta, pueden llegar a eso, hasta los pulmones, pero no sobrepasan de ahí. Si igual la de 2,5 pueden llegar a pasar al torrente sanguíneo. Una vez que traspasan en el intercambio que se hace en los pulmones, no soy yo especialista ni médico ni nada, pero todos sabemos que el intercambio que se produce en los pulmones con el torrente sanguíneo en cuanto al oxígeno, pues ahí pasan las partículas. Y entonces las partículas, al pasar al torrente sanguíneo, el problema que se está viendo es que ya le hemos abierto las puertas de todo el organismo. O sea, ya realmente pueden ir a cualquier lugar del cuerpo, porque pueden llegarte pues, a cualquier lugar, porque todo tiene irrigación sanguínea, evidentemente. Entonces se está hablando de algunos problemas que van más allá de enfermedades respiratorias cardiovasculares, que las que se asociaban a la contaminación atmosférica. Y se están hablando de muchos tipos de cáncer, pero también, por ejemplo, en el caso no de la PM2.5, sino de, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno, hay muchos estudios científicos que están trabajando sobre los problemas relacionados con temas cognitivos, desde demencias hasta problemas, por ejemplo, en el aprendizaje y el deterioro cognitivo en edades, problemas de aprendizaje en niños pequeños. O sea, tienen ya que ver con temas también que tienen que ver con el aprendizaje, con el funcionamiento del cerebro. Bueno, esto me lo voy a poner aquí, pero para poneros en contexto lo importante que es entender lo que estamos respirando todos los días. Pues cuando alguien te dice eso, como que sé que en Málaga voy por el paseo marítimo, siempre pongo este ejemplo que es de hace 1 año y medio, tenemos mediciones de todo este año y las podéis ver por un montón de sitios de la ciudad, porque se llevan, todos voluntarios las llevan en las bicicletas y realizan mediciones a lo largo de toda la ciudad, con los recorridos que van variando, hacen mediciones instantáneas, geolocalizadas, y después hacen medios de esas geolocalizaciones. Entonces, en realidad son mediciones que son fruto de hacer medios, de pasar muchas veces por un mismo punto. Porque tenemos distorsiones, por ejemplo, si hay, siempre les digo, no os pongáis nunca detrás de un autobús o de un camión diésel un ratito. No, si lo veis, cruzad e iros al otro extremo de la acera. Porque todo eso produce distorsiones en la media, porque evidentemente las PM2.5 pegan un disparo que se van, pero vamos, a la estratosfera. Entonces, bueno, pues yendo por el paseo marítimo, un itinerario que hizo una voluntaria desde Playa Virginia hasta la Alameda, hasta en Sánchez Heredia, bueno, pues esa buena calidad del aire que vemos y que creemos que tenemos, por el paseo marítimo que tenemos la ventaja de tener la renovación de aire de las brisas y del ambiente marino, que no vamos a tener por otros puntos, por ejemplo Juan 23 es un punto desastroso de calidad del aire, por poner un ejemplo, pues fijaros que verde, hay aquí 2 puntos, el resto están prácticamente todos en amarillo, en naranja, y tenemos varios picos de muy mala calidad del aire. O sea, la franja roja jamás deberíamos de respirar ese aire. Y hay 2 puntos, perdón, 3, en los que entramos en esa franja. Y si vamos, por ejemplo, a otra actividad que hemos hecho este año, en la Semana Europea de la Movilidad, en septiembre, también nos sumamos una iniciativa que se llama Alcoholes sin Humo, y hicimos una medición exactamente por el mismo sitio el domingo y el lunes, en entornos escolares. Teníamos que elegir un entorno escolar. En este caso elegimos Calle Victoria porque cogía el Colegio Nuestra Señora de Gracia, que está por aquí, pero también cogía Maristas, ¿no?, que está por esta zona. Entonces todo este recorrido, cuando lo realizó el voluntario en lo que es el domingo, que es esta gráfica, a lo que es la mañana, la misma franja horaria, fijaros las diferencias, todo prácticamente en verde, aquí un poco, y fijaros aquí, ya tenemos puntos. ¿Esto qué tiene que ver? Estas las franjas son de, me parece que era de 8 a 9, para que hagan la idea, que tiene que ver con llevar a los niños al colegio, con una actividad ya intensa de tráfico de gente que iba a trabajar, en una franja horaria de mucha actividad de, digamos, el tráfico rodado.
Y traigo algunas de las noticias pues, que son evidentes, o sea, son noticias, pero que están basadas en datos y están basadas en estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud. Y, por ejemplo, bueno, pues aparte, como veis aquí, el tema del dióxido de nitrógeno, que es un horror y afecta a la capacidad de atención de los niños. Pues en los entornos escolares, en los cuales hay una sobreexposición al dióxido de nitrógeno, pues están saliendo a jugar a los patios y respirando toda esa serie de sustancias, además de ir al colegio, recoger al colegio, pues en momentos picos de estos contaminantes, ¿no? O, por ejemplo, lo que decía, las 2.5, problemas asociados a la salud mental, sobre todo el deterioro cognitivo de personas mayores. Bueno, pues nada más que lo que es la contaminación del aire, que mata a 13 personas cada minuto, o sea que cada minuto que pasa están 13 personas muriendo en el mundo a causa de la contaminación del aire. O la contaminación invisible, que es otro de los temas que hizo la Agencia Europea del Medio Ambiente, que me pareció muy importante, porque tampoco se habla demasiado, que es la contaminación acústica. Eso es solamente relacionado con salud pública, un tema de salud pública relacionado, por ejemplo, con trastornos del sueño, con hipertensión o con ansiedad o estrés. Y tiene que ver el problema del ruido en el que estamos expuestos en las ciudades y que mayoritariamente se produce por el tráfico. Yo os digo que si un día tenéis ganas, vayáis entre 7 y 8 de la mañana al paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso, os pongáis ahí un ratillo y a poco que os pongáis a fijaros cómo huele, porque huele a diésel y se nota perfectamente, y la cantidad de ruido que hay. Y cuando observamos los coches que van, la mayoría son coches con una sola persona, coches demasiado grandes para estar en las ciudades. Estamos hablando de coches tipo sub o todoterreno. Estamos hablando de entre 1,5 toneladas y 2 toneladas de coche para ir tú solo, Naranjo de Pedralejo al centro. Entonces, eso es lo que estamos llevando, ¿no? Y después que hay una cosa, que a mayor peso, esto es así, ¿no? Que a mayor peso, mayor consumo de combustible, o mayor consumo energético, vamos a decir. Me da igual que sea eléctrico que sea de combustión. Cuanto más pesa un vehículo, más consumo energético va a tener, porque más energía o más necesitas para moverlo, tiene mayor masa. Bueno, esto es para que veáis el problema en el que nos enfrentamos, que yo creo que no somos conscientes, porque uno de los mayores problemas que a mí más me preocupa y que desde el urbanismo y desde la arquitectura estamos trabajando bastante en unas líneas muy potentes de investigación hoy en día, que es ciudad y salud, o urbanismo y salud, es decir, cómo podemos hacer que realmente la ciudad y los territorios sean saludables y sean lugares aptos para vivir. Entonces hay uno de los pilares fundamentales que yo creo que deberíamos de entender justamente que no podemos seguir construyendo ciudades ajenos a que estamos generando un problema de contaminación y de mala habitabilidad semejantes de las ciudades del siglo XIX, que creíamos haber superado y que no hemos superado. Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que planteo, porque ahora decimos la solución, la movilidad sostenible. Y antes de lo de siempre, ¿qué es la movilidad sostenible? Todo el mundo te diga una cosa. Renault te va a decir que la movilidad sostenible es la movilidad eléctrica en vehículo privado. Y además en un coche, si puede ser grande y bien equipado, mejor. Y además en propiedad y para una sola persona. Eso es lo que te va a decir cualquier industria de la automoción, evidentemente. Hay algunos modelos de negocio que están cambiando en la industria de la automoción y se están derivando ahora a temas de hacer más movilidad compartida. Y eso ahora después explico un poco en qué se basa eso, pero más adelante. Pero no en la movilidad sostenible, no es eso. No puede atender a, digamos, a principios, iba a decir como personales, ¿no? Personales o sectoriales. Eso no puede ser la movilidad sostenible. Entonces, bueno, por eso le decía, hay que hacer una de las preguntas, que es la movilidad sostenible, pero ¿para qué nos movemos? Porque ahora, movilidad sostenible, ¿pero para qué? ¿Para qué estamos moviéndonos por la ciudad? ¿Dónde vamos, no? ¿Qué estamos haciendo? O si es realmente posible una ciudad sostenible en el ámbito de la movilidad. Y os traigo un ejemplo que es la ciudad de Utrecht, que siempre la pongo de ejemplo, y además otro ejemplo de proyectos que estamos trabajando por si os interesa. Bueno, el Pacto Verde Europeo es el marco estratégico, político y programático de la Unión Europea de aquí a 2050, porque el objetivo primero y que ilumina todo el Pacto Verde Europeo es ser el primer continente neutro en carbono, ¿no? Entonces, para eso hay toda esta serie de medidas que veis aquí, que son como bloques de trabajo, y hay uno específico de todos estos bloques,
que es movilidad sostenible. Y vemos que la visión de la Unión Europea es medios de transporte más sostenibles. El enfoque del Pacto Verde Europeo de casi todos los documentos está a la disminución de las emisiones. ¿Por qué? Porque el objetivo es no emitir gases de efecto invernadero y reducir los impactos del cambio climático. Y algo, la contaminación, aunque eso lo meten más aquí, en eliminar la contaminación. La movilidad sostenible para el marco estratégico europeo está bastante enfocado a día de hoy a la reducción de las emisiones. Cuando lo desarrollamos, casi todo tiene que ver con eso. Aquí os enseño algunos de los datos, ¿no? Algunos, en cuanto a emisiones, por ejemplo, las emisiones totales brutas de efecto invernadero en España, y como, no sé si alguien, o sea, yo pregunto, ¿sabéis del tema de emisiones o algo? ¿Alguien les...? No, explico un poco. A partir del protocolo de Kioto, que fue una de las cumbres de la Tierra, de la ONU, que organiza cómo podemos hacer que haya un desarrollo sostenible, se establece el protocolo de Kioto, que lo habréis escuchado muchas veces, y ahí ese protocolo lo que dice es de qué manera vamos a medir las emisiones de efecto invernadero, y se miden con el CO2, es el gas que se eligió. Entonces se elige el CO2 y no es que se vaya midiendo con un aparato, sino que se mide en función del consumo energético. Si consumimos tanta energía eléctrica, tanta energía de gasolina, tanta energía nuclear, ¿qué CO2 emite? Y se hace como una cuenta de equivalente, se llaman CO2 equivalentes. Bueno, pues se decidió que el año de referencia era 1990. Y eso, siempre que lo veis, cuando hacen como comparativas de reducción de emisiones, se están refiriendo prácticamente casi siempre a 1990 como el año de referencia. Entonces, en España, el año de referencia 1990, nuestros objetivos deberían de ser bajar de ese año. Ese es nuestro año de referencia. Fijaros que por aquí vamos disparados para arriba. 2006, aquí estamos con inmobiliaria, crisis económica, vamos para abajo, ¿no? Vamos para abajo. Aquí ya el pico, esto es COVID. Y en cuanto salimos del COVID, empezamos para arriba, esto siguió subiendo. Entonces, fijaros que es que estamos como empezamos, o sea, hemos estado 30 años para no hacer nada. Ese es el punto en el que estamos, ¿no? Entonces, esa gráfica me gusta mucho justamente por eso. Cuando vamos a los sectores, esto también es a nivel estatal, el sector del transporte, como veis, aquí está metido todo. Aquí está metido aeronáutica, aquí está metido el sector logístico, camiones, todo está metido aquí. Pero el sector del transporte es el que más emite dentro de toda la mezcla de emisoras que se tienen en cuenta en España, ¿no? Pero si nos acercamos a Málaga, esto está sacado de los indicadores de la agenda urbana que tiene publicado el OMAO en 2022. Si nos vamos al año 2020, por tener la misma referencia del año que tenemos aquí, fijaros que a mí me parece una brutalidad. Porque, por ejemplo, esto es electricidad, todos sabemos que es la electricidad. El gas natural, todos sabemos lo que es el gas natural, que básicamente lo usamos para calentar el agua y para la producción de alimentos, ¿no? El GLP son los gases licuados del petróleo, que son pues, el butano, el propano, todo eso, ¿no? Y esto es hidrocarburo. Hidrocarburo en Málaga fundamentalmente es movilidad. Estamos hablando que el 65% de las emisiones en Málaga se deben a cómo nos movemos. Que es una exageración. Bueno, esto es un proyecto que hicimos en 2018 que cuantificamos las emisiones en un barrio. Esto en concreto en la carretera de Cádiz son Sixto y Cortijo Vallejo. Esto es Sixto y esto es Cortijo Vallejo. Y bueno, si os fijáis las toneladas, digo, los cuadritos estos de aquí, los circulillos, mejor los cuadritos. Si os fijáis las toneladas que emiten anualmente este barrio en concreto, los cuantificamos y, por ejemplo, el sector terciario, lo que es comercial, colegio, todo lo que tiene que no es residencial, digamos, era alrededor de las 1000 toneladas de CO2 anuales. Los hogares no llegaban ni a 1000, porque casi todos tienen un porcentaje de electrificación muy alto. Y sin embargo, bueno, este es el alumbrado público, y cuando nos vamos al transporte son 1145 toneladas. Y ahí solamente está la movilidad personal, es decir, solamente está cómo se mueven las personas que viven en ese barrio. No está ni el autobús, ni la logística, ni el que lleva la verdura en un camión, nada, solamente cómo nos vamos a nuestros coches, las motos que usamos diariamente. Fijaros cómo realmente empieza a verse que es un problema el que tenemos que atajar. Y ahora otro de los grandes problemas, cuando nos salimos de esto, que es donde estamos un poco, y de esto, este es el gran olvidado, el tema social, y era el que os quería también hacer reflexionar un poco aquí,
y algunas de las críticas que traigo respecto a cosas que se están haciendo supuestamente en pos de la movilidad sostenible. La movilidad, esta es una definición que nosotros aportábamos, ¿no? Para empezar, creemos que la movilidad sostenible es aquella que es justa y accesible para todas las personas. Si no es accesible y justa para todas las personas, no es una movilidad sostenible. Entonces, conducir un Tesla no es una movilidad sostenible, porque ni es justa ni es accesible para todas las personas. Eso es de salida, para hacer un ejemplo así muy gráfico y muy actual por el tema Tesla. Y bueno, y la pirámide de la movilidad, de la prioridad de lo que debería ser la inversión, pues lo que menos es el transporte privado motorizado y lo que más caminar o permanecer en el espacio público. Luego bicicleta y otros medios de transporte activo, transporte público, otras cargas, gran ocupación y después ya lo último el privado. Eso si realmente queremos hacer que haya una movilidad justa y asequible a todo el mundo. Entonces, algunas primeras definiciones, por eso yo decía, ¿qué es la movilidad sostenible? Entonces digo, vamos a ir profundizando, vamos a ir pensando lo que es la movilidad sostenible. Entonces, aquella que proporciona un acceso justo y universal al espacio público, a los equipamientos. Si yo no puedo acceder a un hospital, a un parque, a una tienda, de una manera asequible y cómoda, es que estamos teniendo algunos fallos en lo que estamos generando, ¿no? Entonces, claro, y aparte, no solamente lo que quiere decir equipamiento o servicio, sino acceder al trabajo, que al final, también lo vamos a ver ahora, es la movilidad principal de las ciudades. Se ve regular, pero os lo digo, sobre todo porque a mí me encanta Cáceres, que es la última y se ve muy bien y os lo cuento. Este es del Observatorio de Movilidad Metropolitana, que todos los años publica un informe sobre cómo se mueve la gente. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los principales problemas que tenemos cuando acudimos a los datos del Observatorio de Movilidad Metropolitana, pues por ejemplo, Cáceres, fijaros, nos reporta, bueno, pues lo digo yo sí porque se ve fatal, pero Cáceres reportó datos de 2013, en el informe de 2017, y por ejemplo Tarragona 2006. Pues aquí Barcelona 2017, veis, Barcelona, Valencia estaban dando datos, Asturias estaban dando datos súper actuales para ese informe. Sin embargo hay otros que no, porque Campos de Gibraltar, 1996. ¿Por qué? Porque hay que hacer encuestas de cómo se mueve la gente en movilidad, eso vale mucho dinero. Entonces generalmente uno de los grandes problemas que tenemos en España en cuanto a la movilidad es que no tenemos datos actualizados y continuo y homogéneo. Entonces, si tienes que comparar Sevilla con Málaga, y Sevilla te está dando datos de 2017, son pre-COVID, y Málaga, bueno, Málaga tiene 2018, o sea, también son pre-COVID, pero Gutiérrez de 2020, no podríamos compararlos de una manera homogénea, más o menos en el tiempo. Pero bueno, si nos vamos solo a Cáceres, para que os hagáis una idea, por eso la pregunta tan importante, cualquier persona que hable de temas de movilidad y que os esté hablando de esto, que lo que tenemos aquí se llama reparto modal o distribución modal, quiere decir, de todos los que estamos aquí, si decimos cómo va el trabajo, ¿quién va andando? Levantamos la mano. Venga, un 5%. ¿Quién va en autobús? Un 2%. ¿Quién va en bicicleta? Un 0,5%. ¿Quién va en coche? Un 89%, ¿no? Pues eso es el reparto modal, es decir, una muestra poblacional, ver de qué manera se reparte la gente, cómo se mueve, ¿no? Entonces, bueno, pues digo también porque os suena, si no habéis escuchado, no os dedicáis al tema de movilidad, cuando escuchéis las cosas, digo, pues para que os suene de que, por qué se hace. Pues es muy importante que en el reparto modal, en las encuestas de distribución modal, se haga la pregunta ¿para qué se mueve usted? Y fundamentalmente separando dos motivos. El trabajo de los demás. A nosotros nos gusta separar trabajo, ocio y obligaciones, digamos, o recados, lo llamamos muchas veces. Cuando hacemos talleres de movilidad con personas así en un barrio o algo así, le decimos los recados que usted hace el día, o sea, que son las típicas cosas que uno no puede dejar de hacer, pero que a lo mejor tampoco son una obligación como es el trabajo. Entonces, cuando le preguntamos a las personas en el área metropolitana de Cáceres si se van al trabajo, ¿de qué manera van? El 83% va en coche privado. Claro que es lo gris, ¿no? Después el rojo es transporte público y está a pie en bicicleta. Y sin embargo, si le preguntamos motivos diferentes del trabajo, están engrosados, o sea, solamente trabajo y el resto. Cuando nos vamos a motivos diferentes de trabajo, ya esto baja al 41%, que estamos hablando prácticamente, no, es que es la mitad. O sea, la distribución modal o el gran reto que tenemos es solucionar la movilidad al trabajo. Ese es
es porque se produce al menos 5 días en semana, lo hace todo el mundo por obligación, vamos todos siempre recorriendo, vivimos en un sitio, trabajamos en otra punta de la ciudad o en otro municipio, pues ese es nuestro gran reto. Entonces por eso digo, que el problema es muy complejo porque todo el mundo puede llegar a plantearse, decir, bueno, cuando yo llego el sábado y hago una actividad de ocio, pues me planteo ir en autobús, me planteo ir andando o cojo una bicicleta si me encuentro que tengo capacidad de hacerlo. Pero todos los días para ir al trabajo no es fácil hacer ese cambio modal. Entonces habrá que facilitar de alguna manera que realmente la movilidad al trabajo no sea de una manera privada, motorizada. Entonces por eso digo, cuando hay esto que te hablan, mucha gente se queja, por ejemplo, de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de proximidad que se habla. Yo prefiero hablar de la ciudad de proximidad que la de los 15 minutos, porque al final los 15 minutos es un poco... está muy bien porque todos hablamos y todos lo hemos escuchado. O sea que ya solamente el eslogan, por decirlo de alguna manera, ya está calando. Pero realmente el gran reto, tú puedes llegar a plantearte, bueno, pues en vez de ir a hacer la compra a un centro comercial o un esto, compro en mi barrio. Puede llegar uno a plantearse, pero no, prácticamente nadie trabaja en su barrio. Entonces esa es una de las grandes críticas que hay a todo esto. Si nos acercamos, por eso ponía el ejemplo de Utrecht, a la encuesta de modal, en Utrecht y en Holanda, en general, en Holanda tienen encuestas de movilidad de distribución modal cada 2 años, de todo. Y llegan a hacer preguntas, en el caso de algunas ciudades como Utrecht, hasta te gusta la parada de autobús en la que todos los días que usan. ¿Por qué no? Para arreglarla, para ver qué soluciones ponen. Eso sí es realmente involucrar a la gente y ver qué barreras hay para que se use el transporte público, por ejemplo, o qué barreras hay para cambiar los modos de movilidad a otros más sostenibles. Si no tenemos los datos, si no nos acercamos a lo que piensa la gente, pues es complicado, porque siempre las ideas felices, así que vienen un poco desde arriba, muchas veces chocan después con la realidad. Y bueno, y el reparto modal, como veis por ejemplo en Utrecht, aquí os digo, fijaros que tenemos un 12% de tren, autobús, automóvil, pasajero conductor, aquí estamos en torno al 37%, nada que ver con las cosas que hablábamos como en Cáceres, por ejemplo. Y bueno, ya después evidentemente en ciudades como todas estas son ciudades holandesas, el tema de la bicicleta pues alcanza casi todas, veis, menos Rotterdam, casi todas están encima del 20%. Y bueno, y esto en parte a qué se produce, bueno, no sé si veis ahí algo, si se intuye dónde estamos de la ciudad. Pero bueno, ahí tenemos la zona de Teatinos, toda la evolución que ha ido teniendo, todo lo que es la construcción de no solamente la universidad, sino todo el barrio residencial que tenemos aledaño a la universidad. Y aquí os quería hacer una reflexión sobre el espacio público, el espacio físico. Por eso el título era Movilidad Sostenible y Espacio Público. Esta avenida, que es la del Dr. Manuel Domínguez, yo siempre la comparo, esto es una autovía urbana, nos pongamos como nos pongamos. Esto tiene una dimensión de autovía, no, de más de autovía. Esta es la A357, la A357 es un vector económico fundamental de la ciudad. Nos lleva al parque tecnológico, a polígonos industriales, nos lleva a todo el Valle del Guadalhorce. O sea, la A357 para la ciudad, área metropolitana provincia de Málaga es crucial, económicamente hablando. Mide 22 metros. Y esta calle mide 60 metros. ¿Qué tipo de conectividad tiene alguien que vive aquí para apetecer venir aquí con coches que le están pasando por aquí a 70-80 por hora? Entonces, claro, esto viene del planeamiento, esto tenemos la culpa nosotros. O sea, alguien dibujó esto y alguien planificó que esto iba a ser, esto parece más ancho, pero es porque son las vías de servicio, las vías de acceso, de aceleración y de desaceleración. Pero la sección del viario es esta. Fijaros qué desproporción. Entonces, eso, bajaba a la calle, hace que, lo que yo siempre digo, cuando tú vienes por aquí, yo voy mucho en bici, como ha dicho José Manuel, mucho en bici. Voy mucho andando, pero también voy en coche, ¿no? Entonces, cuando yo voy en coche, yo me he sorprendido a mí a veces por aquí a velocidades muy altas, porque sin darte cuenta corres. Porque la sección de la calle está preparada para que corras. Y es una cosa psicológica, no hay otra manera. Si tú vas por un viario que mide 3,5 metros, tú no vas a 80 por hora. Si tú vas por una calle que mide 60 metros, sí vas a 80 por hora, fácilmente. Entonces, lo que yo siempre digo, yo he usado mucho este carril bici, también he pasado como peatón, pero lo he usado más como bici.
Cruzar por aquí es un deporte de alto riesgo. De alto riesgo. O sea, los coches salen por aquí y tú estás a mitad de cruzar y te están sobrepasando por delante y por detrás, mientras que tú estás cruzando. ¿Quién tiene la culpa? Los que planifican el espacio público. El espacio público no puede ser una ciudad que quiera generar una conexión realmente universidad con ciudad, no puede generarse con unos ejes viarios de este tipo. Jamás, jamás. Imposible. O ya lo que es atravesar esto en verano. Que alguien cruce, que viva por aquí, que venga a la universidad andando en julio. A mitad de julio hace un examen. A ver si no se desmaya. Entonces, claro, estas son las cosas que nosotros hacemos y que yo me quejo mucho y esto se lo intento decir a todos mis alumnos y alumnas. Espero que algún día tenga sus frutos, pero es que dibujamos cosas así, las coloreamos de verde y nos creemos que después van a ser parques y luego son estas cosas. Estas cosas que a pie de calle son estas cosas, que no tienen ningún interés. Y es que planificamos el espacio público como si ahí no fuera a haber personas, realmente. Como si nada más que fuéramos a sacar ahí a pasear al perro. Pero a nadie le interesara estar ahí. ¿Quién tiene ganas de ir a este parque? Esto es un trabajo que hice hace millones de años en Granada, estoy en Granada, y un trabajo de investigación sobre la calidad de los espacios públicos, de los ensanches, de los crecimientos urbanos de los últimos 25 años de la ciudad de Granada. Y me encontraba con cosas de estas. Yo voy por la calle y cuando voy viendo esto, es que me pongo un poco nerviosa, ¿no? Digo, ¿esto qué es? Y seguro que habéis visto muchas cosas de este tipo. ¿Quién hace esto? O sea, ¿quién? La de antes que la pasa sin querer. Esto es un boulevard, como veis, muy apetecible de pasear, ¿no? Y además Granada, que en verano, desde junio ya se está muy confortable en la calle, con unos espacios que yo creo que imagino que aquí pensaban que iban a poner unos bancos, a lo mejor después de hacerlo dijeron, ¿para qué? ¿Por qué no? Y esto es una calle que sube hacia la zona del Alcampo, la zona del norte de Granada, en la cual aquí hay una vivienda plurifamiliar de baja densidad, unifamiliares muy pequeñitas y aquí un colegio. Yo no he visto nunca a nadie por aquí andando. Por aquí nadie seguro que no, pero cruzando de aquí para acá tampoco. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estos viarios, igual que hemos visto desde Teatinos, se han planificado única y exclusivamente para ir en coche. Y para ir en coche privado. No es para ir en transporte público, no es para ir en coche colectivo, no, es para ir en vehículos privados. Y eso, y generamos este tipo de ciudad. Entonces, nadie va a andar por estas calles. Entonces, al final estamos generando barrios de crecimiento urbano en las que, ¿os acordáis con lo del ensanche Cerdán? El tranvía fue el generador, el posibilitador de que la ciudad creciera, y en la actualidad, lo contemporáneo, el posibilitador ha sido el vehículo privado. Y por eso hemos generado una necesidad de que todos tenemos que tener al menos un vehículo privado en la familia, porque hemos generado estas ciudades físicamente expansivas en las que se ha olvidado que la gente caminamos y que nos gusta hablar unos con otros, y todos vamos metidos en una cápsula en la que nos lleva a grandes distancias, grandes velocidades, contaminando muchísimo y en un aislamiento social grande, además de los problemas pues, de falta de movilidad, obesidad, en fin, tantas y tantas cosas que tiene en consecuencias de estas. Bueno, de estas tengo millones porque son tan desoladoras que tengo que hacerle a veces fotos. Por ahí voy haciendo fotos por todos lados, por las alcantarillas, no sé, de formación profesional, pero veo algo bien hecho, hago fotos, veo algo mal hecho, hago fotos, ¿no? Pero bueno, pues podéis ver que esto seguro que tenéis un montón de ejemplos de todo tipo. Otro tema que hice un poco, pero esto también se lo reflexiono mucho a los alumnos. Casi todo el tema del mobiliario, por ejemplo, urbano, la infraestructura urbana está pensada para el coche también. Y si vais, y a partir de ahora, a lo mejor ya os contagio esta enfermedad de ir fijando en todas las farolas de la ciudad, pero casi todas están pensadas de este tipo. Este tipo de farolas son farolas para iluminar el tráfico. Son muy altas y están separadas 25 o 30 metros. Eso quiere decir que es la velocidad del tráfico, es decir, el punto de oscuridad, porque eso tiene un haz de luz, es mínimo, porque a la velocidad que tú vas, enseguida estás metido en el siguiente. Pero andando hay unos trozos tan grandes sin iluminar que tardan mucho tiempo, en el cual no tienen ningún tipo de iluminación. Este tipo de farolas, pequeñas, bajas y cada 10 metros, 15 a lo sumo, fijaros en las calles, a ver cuántas veis. Y a ver si todas las que veis en cualquier calle de vuestros barrios están apuntando realmente a iluminar los coches. Incluso en el paseo marítimo de la Avenida del Pacífico, toda la zona de los coches, fijaros cuánto están iluminando a los coches aparcados. Que digo, pues los pobres para que no duerman, no tengan susto por la noche, cuando están los coches aparcados, pues para que tengan su luz, ¿no?
todo está pensado única y exclusivamente para eliminar el tráfico urbano. O por ejemplo, otro elemento que yo detesto, que son los volardos. Los volardos están pensados para castigar a los que aparcan mal encima de la acera, pero lo sufren los peatones. O sea, tú estás castigando al peatón por algo que hace mal en el coche. Y entonces te dejan unos huecos así, no puedes pasar con una silla de ruedas, no puedes pasar una persona mayor con un andador, un cochecito de niño pequeño, la gente se tropieza, se cae, y todo es porque un coche está aparcando mal encima de la acera. Para que os hagáis una idea de todo cómo monta la ciudad alrededor del vehículo privado del coche. Bueno, y fijándonos en otras cosas, hay otro tema que os quería también hacer reflexión y que tiene que ver con el espacio público. Bueno, esto es Granada también, que forma parte del mismo trabajo, de reflexionar por qué realmente los centros históricos, cuando no tienen problemas de turistificación o determinados lugares de identidad de las ciudades, son capaces de generar mucha conectividad, ¿no? Y entonces, fundamentalmente son por estas cosas. Para empezar, tienen una fuerte representatividad, que es algo que deberíamos de buscar en el diseño de la ciudad. Que nos sintamos identificados, que tu calle, tu barrio sea algo que realmente te preocupe, te emocione y te haga pensar que tú formas parte de eso. Cosas que sí que pasan con los centros históricos. Después tienen un mayor cuidado. Toda esa organización que hemos visto de la que os he enseñado, de los barrios y de los crecimientos, no están pensadas con la misma calidad con la que se piensa el tratado de los suelos, de los centros históricos y de los centros emblemáticos de la ciudad. Deberíamos de tener un poco más de homogeneidad y realmente a lo mejor no echar todo el dinero en pavimentar todo de mármol en el centro histórico y a lo mejor pavimentar un poquito mejor los barrios de otros lugares o algunas zonas que están absolutamente inconexas unas de otras. Después tienen mayor densidad y variedad de actividades, o sea, se producen muchas cosas y esto era uno de los temas más importantes. Se han pensado para la escala humana, no la escala del vehículo privado. Es decir, todas las calles que vemos en el centro histórico, en los barrios limítrofes a los centros históricos de los crecimientos que fueron casi de una manera más natural y menos planificada, lo que marcaba el crecimiento y la necesidad de ir aumentando fue la escala y la necesidad del momento, la necesidad humana, y no la necesidad económica o especulativa de un momento determinado de la ciudad, de un crecimiento para una rentabilidad económica. Y bueno, yendo a Utrecht, por enseñaros cosas, voy a traer algunos ejemplos de movilidad de Utrecht. Esta es una calle que se llama Kremstraat. En esta zona, este es el trazado de Kremstraat. Aquí, en esta calle, aquí, bueno, os señalo también esta calle que es Thomas Akenstripe, que bueno, otra importante, porque después lo vamos a ver. Esto era el sistema que tienen los holandeses desde los años 60, empezaron a trabajar esto, que se llaman bonners, y que son como hacerte impedimentos para que tú no corras mucho por aquí. Entonces sacan un trozo de acera así con un macetero, un entente, ¿para qué? Para que el vehículo a motor por aquí nunca pudiera ir a velocidades muy altas. Ahora tienen una nueva estrategia. O sea, nosotros estamos haciendo casi más esto ahora que esto, que es lo que están haciendo. Estamos empezando a hacer cosas, pero regular. Que son lo que se llaman ciclovía o calle ciclable o algo así. Estos son calles que son directamente solamente de bicicleta, para ambos sentidos. En toda la Kremstraat esta es solo para bicicletas, pero pueden pasar coches. Pueden pasar coches en un solo sentido, pero la prioridad de las bicicletas, pueden pasar los coches. Pueden pasar y aparcar. Claro, ¿quién se va a meter por aquí? Pues solamente realmente los residentes de aquí o quien quiera visitar a alguien que vive aquí. No te vas a poner a atravesar la ciudad por esta calle, ¿no? Entonces van convirtiendo algunas de las calles. Después si vamos al siguiente, esto lo comparo estas dos. Esta es donde acaba Kremstraat, que es la que os he dicho que es toda entera una ciclovía compartida, y llega y tenemos calles grandes también, que los holandeses también tienen coches. Y vemos por ejemplo esta avenida que se une aquí con un carril bici en este lado, con otro carril bici en este lado, con otra calle que viene por aquí. Esta es la que os dije. Vamos a ver el cruce de esto, ¿no? ¿Cómo podemos comparar esto con esto? Martínez Maldonado. ¿Cómo le decimos a estas personas que por aquí va a pasar una bici? Es imposible. ¿Cómo van a estar todas, tanto las personas que van andando como las personas que van en bici, respirando un aire medianamente saludable? No podemos poder compararlo jamás con esto. A día de hoy. Y bueno, básicamente es que el Utrecht se ha basado todo en una estrategia espacial y es como decía, no hay movilidad sostenible si no nos ponemos a trabajar en el espacio urbano y en lo que es el soporte físico, más
Además, todo lo que tiene que ver con la participación de las personas. Esto es un plan estratégico que se ha hecho muy participado con la gente, en la que podemos ver cosas como este tipo, como transformaciones de la sociedad existente, de lo que hay a lo que se quiere hacer. Y uno de los temas fundamentales, que es lo que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la Escuela de Arquitectura, bueno, en el grupo en el que trabajamos habitualmente, que es no solamente hablar de movilidad sostenible, sino también aprovechar la movilidad sostenible para hacer realmente operaciones de transformación de la ciudad, del espacio físico. Entonces, la movilidad sostenible es una excusa para que el espacio físico sea un espacio, un lugar más amable y un lugar más vivible, más habitable, en lo cual se introducen lugares con naturaleza, renaturalización que se llama, o infraestructuras verdes, en los cuales se transforma también toda la infraestructura urbana, teniendo infraestructura de reciclaje de agua y que el ciclo del agua se incorpore dentro de la economía de la ciudad, entre otras cosas, con pues tipo de operaciones que están, ¿no? Esta es la zona central de Utrecht, también con un distrito energético, con temas movilidad, infraestructuras verdes, como veis por aquí, movilidad y temas de reciclaje de agua. Entonces es una excusa para, ya que vamos a hacer la movilidad, vamos a meter operaciones de movilidad sostenible, vamos a reacondicionar el espacio físico de una manera radical. Otra operación también es de reacondicionamiento de una calle en Utrecht. Entonces, esto es lo que os digo, no podemos trabajar el soporte físico ni planificar nada si no pensamos primero que es un derecho universal para todos y que debe ser también el espacio físico más sostenible. Si no, la movilidad no lo va a ser, y si no, la ciudad no va a ser más saludable ni más habitable. Y ahora nos vamos a algunos de los datos que decía. El uso masivo del... Perdón, porque le dejo pulsar y se me queda bloqueado. Bueno, algunos de los efectos del uso masivo del automóvil, que tienen que ver con lo de salud pública, efectos de isla de calor, falta de actividad física, ya lo hemos estado hablando. Pero algunos datos, por ejemplo, del tema de Barcelona, cuando han estado trabajando en las supermanzanas, que no solamente hablan de supermanzanas, sino que también hablan de ejes de movilidad, movilidad sostenible. Entonces, en Barcelona, esto es un dato real, el espacio público, el 60% lo ocupa el vehículo privado, el 60% del espacio público, mientras que el 40% es para el resto de las cosas. Y el reparto modal, sin embargo, en Barcelona, que además el sistema público es muy eficiente, funciona muy bien, por eso tiene ese reparto modal tan bueno, el 25% solamente de la gente va en coche. Y para el 25% de la gente le hemos reservado el 60% del espacio público. No tiene ningún sentido. Luego aceras pequeñas, compartidas con bici, no. Entonces, eso es un poco lo que hay que empezar a cambiar. Y bueno, y después también pues, un montón de temas que con la implantación de la supermanzana se pueden, ya están haciendo números de lo que rebajan de muertes anuales, lo que se prolonga la vida de los adultos o el ahorro económico, en los cuales también interviene el ahorro en salud, que tiene que ver de 1.600 millones de euros al año. Cuando hablábamos de sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad medioambiental, económica y social, nadie tiene en cuenta las cargas que introduce la movilidad contaminante en la salud pública, por ejemplo. Entonces, si todo eso se revierte realmente en generar mejores ciudades, podríamos vivir todo un poco mejor. Y luego otro tema que también es bastante importante y que también nos gusta destacar es que la movilidad hay que empezar a hablar también de la perspectiva de género dentro de la movilidad, porque al generarse una movilidad fundamentada en el vehículo privado y durante muchos años soportada sobre todo por hombres, el transporte público fundamentalmente es más usuaria, digo, en edades activas, mujeres. Por lo tanto, estamos haciendo una segregación social de que porque las peores circunstancias para ir al trabajo, por ejemplo, se usa el transporte público porque tarda más, porque le dedica un poco espacio, porque la mayoría, como hemos visto, va al coche, está dando prioridad a quien más contamina. Y que en este caso coincide que mayoritariamente, cuando vemos también nos faltan muchas veces datos, por ejemplo en Málaga, en la desagregación por género del uso de la movilidad, pero la movilidad fundamentalmente del transporte público es femenina y además fundamentalmente la que tiene que ver con la economía de los cuidados. Entonces también hay que empezar a pensar que si favorecemos la movilidad sostenible estamos haciendo una ciudad más inclusiva en todos los sentidos. Y bueno, esto ya para ya casi terminar lo que os quería decir, porque es como lo que ahora está, yo creo, eso sí habéis escuchado hablar, ¿no? De la zona de bajas emisiones. ¿Sabemos lo que es?
La zona de baja emisión. En teoría, pero no la realizo. Vale. Entonces, yo soy muy contraria a las zonas de baja emisiones tal cual están planteadas en toda España, prácticamente. Y os voy a explicar por qué y ya cada una que saque sus conclusiones. Pero soy muy negativa, muy poco, no sé, a lo mejor, espero equivocarme, que si hay consecuencias buenas, mejor. No tengo ningún interés en tener razón, en este caso, en otro sí. Pero bueno, esto es un esquema en octubre de 2008, Ámsterdam delimitó, en 2007 empezó Londres, pero el más emblemático es Ámsterdam, porque ha sido el ejemplo de todo. En 2008, Ámsterdam 2008 dijo que iba a delimitar una zona de baja emisiones. Su objetivo era que para 2025, o sea, para este año, ser una ciudad libre de emisiones. Nosotros estamos empezando en 2025. Nos situamos en lo mal. Y encima, en vez de decir vamos a aprender de esta gente que lleva casi 20 años haciéndolo, lo que hemos hecho ha sido copiar el mismo modelo de 2008. Tal cual, lo hemos trasladado a 2025. Eso es lo que se ha hecho en España. Entonces, bueno, la agenda urbana tiene una línea en la que ya hablaba del establecimiento de zonas de baja emisión, la agenda urbana española. Y esto es en qué se basa. El modelo se basa en esto, que es regulaciones del acceso según un esquema de círculos concéntricos de anillos, vamos a decir mejor que de círculos de anillos, en los cuales se parte de una zona primigenia y se pretende ir creciendo como una mancha de aceite que vaya haciendo que a nivel que se va agrandando ese ámbito, toda la ciudad se convierta en una ciudad baja de emisiones. Entonces, pues vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es Valladolid. ¿Veis el ejemplo? Primera zona de limitación de zona baja de emisiones. Segundo anillo, copiado totalmente de acá. Alicante, primera zona de baja de emisiones. Segundo anillo. Málaga, primera zona de baja de emisiones. Segunda zona de baja de emisiones. Bueno, y aquí tenemos otra que no se ve tan bien, pero lo que aquí quería enseñar sobre todo es que son los centros históricos. El punto primigenio es como los conjuntos históricos, las zonas que ya de por sí estaban peatonalizadas. O sea, pocas emisiones vamos a cambiar ahí. Porque es que partimos de un punto que es que ya llevábamos años con eso así. Y en todas estas ciudades pasa lo mismo. Todos estos lugares estaban ya semi-peatonalizados, peatonalizados. Por eso poca cosa que. Y ya ahora está el segundo círculo, ¿no? Y bueno, el segundo círculo, que en nuestro caso, por ejemplo, este año sabéis que podemos circular todo, no pasa nada. El año que viene podremos circular hasta la C, me parece, todos los que estén matriculados en Málaga, hasta 3 años más. O sea, durante 4 años no va a haber ningún cambio significativo, realmente. No va a haber disminución de emisiones. Solamente van a ser los vehículos que vienen de fuera. Pero los que estamos matriculados en Málaga, no hay ningún problema. Entonces, ¿esto de qué viene? Pues la ley de cambio climático. O sea, ¿por qué se ha hecho esto en España? Porque la ley de cambio climático lo obliga a hacer para los municipios que tienen más de 50.000 habitantes, todos los municipios más de 50.000 habitantes, tienen que delimitar una zona de baja emisiones, obligatoriamente. Y aquellos de más de 20.000 que tengan un problema de alta concentración de contaminantes. Pero bueno, esos son los menos. Y esto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido el instrumento financiero que ha propiciado que esto se pueda hacer. Entonces, con esto estamos pagando esto. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Básicamente la zona de bajas emisiones con otras actuaciones de movilidad. Pero ¿cuáles son los grandes problemas? Primero, lo que yo os decía, algunas de las zonas ya estaban peatonalizadas, restringidas, por lo tanto vamos a seguir igual. Solo va a afectar a una parte minoritaria de la ciudad, porque aunque veamos que cuando atravesamos la ciudad vemos zona de bajas emisiones y todo eso, pero si lo bordease, no pasaría nada. La mayor parte de la ciudad de Málaga no va a estar afectada por la zona de bajas emisiones y después nos resuelve la macromovilidad. ¿Qué es la macromovilidad? Se habla de la micromovilidad, pero nosotros en nuestro grupo de trabajo trabajamos con la macromovilidad, que son las movilidades de largas distancias. La micromovilidad se asocia, por ejemplo, al patinete, a la bicicleta o a tal. O sea, lo que es la movilidad de pequeñas distancias. Pero nadie habla de la macromovilidad, que es el gran reto. Entonces, bueno, aquí estas son las prohibiciones que van asociadas al tráfico. Voy a darlo muy rápido porque tampoco quiero decir. Hay intervenciones espaciales y después medidas regulatorias y medidas tarifarias. Esto es lo que están haciendo las zonas de baja emisión. Básicamente las zonas de baja emisión en toda España lo que están haciendo es esto. Pues, por ejemplo, por emisiones, pues te limitan el entrar. Si no tiene un estándar europeo de tal cosa, no. Si no eres un vehículo de cero emisiones, pues, ¿y qué te hacen? Por una limitación perimetral de área,
que tengas que pagar, tarifas al diario, tarifas al estacionamiento, esto es lo que se está haciendo. Y de esto, nada, que es lo que os digo. Si nuestro gran problema es que el espacio público, el espacio físico no está preparado para una movilidad activa, para una movilidad sostenible, lo único que vas a hacer son prohibiciones y limitaciones a determinadas áreas sin arreglar realmente nada. Y bueno, esto es uno de los proyectos que estamos trabajando nosotros, que es de esto que os digo de la macromovilidad. La macromovilidad quiere decir, pues justamente como si vivo aquí, puedo desplazarme aquí de una manera rápida, eficiente y sin contaminar. Porque esto no lo voy a hacer andando. Si lo hago en transporte público puedo tardar mucho. Y si lo hago en bicicleta, no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues intentar resolver estas interconexiones dentro de la ciudad de una manera eficiente y no contaminante. Y una de las cosas fundamentales, se corta aquí la diapositiva, pero bueno, realmente es porque introduce cambios en la macromovilidad, porque se hace un transporte más equitativo y descontaminado, porque se cualifica todo ese espacio, o sea, todo este eje, por ejemplo, en vez de hacer una zona de baja emisión, hacer ejes de baja emisión. Esos ejes de baja emisiones, que es lo que nosotros estamos trabajando, serían una recualificación de todo este espacio público para que aquí hubiera un sistema de movilidad compartido, el MAS, que es lo que se llama la movilidad como servicio, Mobility as a Service. Entonces eso significa que tú no tienes a lo mejor un vehículo privado, no tienes una bicicleta, sino que lo compartes con más personas, ¿no? De alguna manera estudiada. Esto es lo que se está trabajando ahora más en Europa. Por ejemplo, no todo el mundo puede acceder a tener un vehículo eléctrico, pero si de alguna manera hubiera vehículos pequeños de movilidad eléctrica compartidos en los barrios, a lo mejor en un momento determinado podías acceder a uno y moverte en un momento determinado con un vehículo eléctrico que con unas condiciones a lo mejor de cooperativa o de determinadas empresas pudiera usarlo en momentos puntuales. Porque una de las cosas que nos tiene que quedar claras, yo creo que la movilidad sostenible, aparte de lo del espacio urbano, que es lo que os quería decir, es que no hay una única fórmula de hacer. La movilidad sostenible no es el vehículo privado, perdón, eléctrico, no es la bicicleta, no es ir andando, porque ninguna de las cosas nos soluciona todo. Es una combinación de que elijamos siempre el método menos contaminante, más accesible y más efectivo. Y para eso lo que tenemos que tener es acceso a ellos. Bueno, pues esto es lo que trabajamos, ¿no? Entonces, en vez de ir al esquema este, ¿no? Como, y ya con esto termino, son los dos últimos ejemplos, en vez de ir a esto de un anillo, otro anillo, X hasta a lo que sea, intentar hacer corredores lineales dentro de la ciudad que lo que harían realmente es resolver el problema de la macromovilidad, además de afectar todo esto son ejes descarbonizados, los cuales no va a haber ningún tipo de emisión ni contaminante, por lo tanto, si vas haciendo footing, si vas en bicicleta, no estás respirando contaminantes, puedes ir en transporte público, que también sería electrificado y que es compartido, o con objetos de movilidad compartidos también electrificados. Y afectarían pues, a muchísimas más áreas de la ciudad, interconectando unas con otras y no generando esos guetos que ya está más que demostrado que producen gentrificación, porque se expulsa gente que vive dentro de determinados de esos anillos, ya se está viendo en algunas ciudades, porque producen más turistificación. O sea, si más peatonalizamos, más restringimos el uso de eso, ¿quién va a terminar yendo ahí? La gente que viene fuera, los turistas, porque les da igual, no tienen vehículo privado. La gente que vive ahí se va a ir a otros barrios que no estén dentro de esas zonas de baja emisión. Mientras que esto no te afecta como a un área, sino solamente a determinados momentos puntuales, ¿no? Y esto es otro trabajo que también, como última reflexión, os quería hacer sobre el tema del coche en la ciudad y por el hecho de, por desgracia, de todo el problema que hemos tenido con la DANA en Valencia. Muchos de los problemas que hemos generado es porque esto, cuando viene el agua y eso, se lo lleva, lo acumula, provoca diques, hace todo lo que provoca. Tampoco es una solución subterránea, porque otro de los problemas grandes que hemos visto en la DANA. Actualmente esto es un proyecto que también de un TFG, de un antiguo alumno, y que hicimos Carlos Rosa, el compañero Carlos Rosa también del instituto, y yo un trabajo de investigación a partir de su TFG sobre el hecho de transformar determinados espacios en la ciudad que están absolutamente ocupados en la ciudad, construyendo intercambiadores, lugares en los que se aparquen los vehículos y que sean edificios en los cuales se libre todo este suelo para espacios verdes y se produzca aquí energía, haya lugares de intercambio de bicicletas, de intercambiadores de autobuses, un montón de cosas, sacar los coches de la superficie y del subsuelo. ¿Y qué es lo que pasa con las cosas? Que es algo que defendemos también bastante. Cualquier cosa que vea soterrada
necesita energía siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre, siempre. Un parking subterráneo tienes que sacar los gases de los parking subterráneos, tienes que tener iluminación, tienes que tener un ascensor que te lleve, siempre, siempre. ¿Y qué posibilidades hay de transformar ese edificio en otra cosa? Ninguno, prácticamente, poco uso. Sin embargo, un edificio en el cual se produzca el aparcamiento en altura, que en determinados momentos de la ciudad somos capaces de inventar un sistema nuevo tecnológico que no necesitemos movernos tanto en vehículos privados, pues a lo mejor todas estas plantas se podrían convertir en residencial, en oficina, lo que quisiéramos, porque sí es fácilmente transformable ese tipo de edificio en otros usos y no tenemos que estar produciendo energía, por ejemplo, para iluminarlo o para eliminar gases de su edificio. Eso es uno de los elementos que estábamos poniendo. Esto es el sistema de nodos. Entonces, esto es una de las conclusiones que llevamos en un trabajo que hicimos, que decíamos, para ver si un plan especial de movilidad en una ciudad funciona o no, nos deberíamos de hacer, lo llamamos el modelo ideal de movilidad, y tenía como estas 6 dimensiones, ¿no? El diseño, lo social, lo modal. Si a todas estas preguntas contestamos que sí, es que estamos haciendo una buena ciudad con movilidad sostenible. Si solamente a una contestamos que no, ya no estamos equivocando de nada. Y si todas contestamos que no, pues mal. Desde luego que no estamos haciendo ningún tipo de movilidad sostenible. Parecía un buen resumen así para dejarlo, como por ejemplo, ¿no? La de apetece caminar por toda la ciudad. Me imagino que los montones de sitios de la ciudad, los que pensáis, os imagináis caminando y os da un horror. Entonces, bueno, pues nos gustaba, siempre llamamos la flor, la flor de la movilidad, y como una reflexión de todo lo que hay que trabajar de movilidad, que como veis, es un tema muy, muy complejo y muy difícil de cambiar, pero bueno, ahí estamos intentando que la ciudad sea un poco mejor y más habitable y más equitativa para todos. Bueno, te quiero felicitar, me ha encantado y además lo transmites con una pasión que... Sí, la verdad es que no lo sé, tampoco con el... a ver, el metro es otro melón, si lo ves. A ver, de hecho tengo un doctorado que está haciendo la tesis sobre la recodificación de los espacios a través de los metros ligeros, o sea que es un tema que nos interesa y que es fundamental. Pero el metro en sí mismo es un elemento fundamental para transformar las ciudades y hacer ciudades con movilidad más sostenible, porque tiene gran capacidad en general, pero sobre todo los metros ligeros, los metros contemporáneos que se están haciendo, metros ligeros, tranvías, pero sobre todo nosotros lo llamamos metros ligeros, son súper accesibles. La plataforma es accesible, la manera de hacer el andén es accesible. Fijaros que un autobús no, por ejemplo, la capacidad del metro también es superior. El metro está electrificado, por lo tanto no emite en origen, o sea, en consumo. No, en origen sí, depende de dónde venga la electricidad. Si para hacer electricidad estamos quemando gas natural, estamos emitiendo a lo mejor en Churriana, ¿no? Pero bueno, tienen todos los factores para ser un transporte sostenible y en mi perspectiva sería un vector fundamental para transformar realmente las ciudades, más que el autobús, sinceramente. Pero hay también una guerra, digamos, a ver cómo te diría, de posicionamiento respecto al metro, en una cosa, soterrado, superficie. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el metro soterrado? El metro soterrado, ya sea por tuneladora o ya sea hecho por pantalla en batacha, que es como se dice en Granada. En Granada todo el camino de ronda se hizo no por tuneladora, en Málaga se está haciendo el tramo algunos tuneladoras, otros no, en fin, depende. Es un coste energético y de dejar la ciudad, pues como vamos a tener Callilera, todas estas carreteras, que hay tanta gente que no lo va a ver, que no estoy siempre de acuerdo con el metro soterrado, y la gente tiende a pensar más en el metro soterrado, pero ¿por qué? Fundamentalmente porque no se quiere quitar el coche. Ese es el problema. O sea, el gran debate del metro soterrado al hospital civil fue porque no se quería eliminar el vehículo de las calles por las que iba a ir. Y sin embargo, el metro en superficie del hospital civil lo estaríamos viendo antes en funcionamiento, sería infinitamente más sostenible en cuanto a economía y en cuanto a recursos, y encima sería un gran motor de transformación en el espacio urbano, que es lo que ha pasado en muchas ciudades europeas. Por donde ha pasado el tranvía, se ha transformado todo ese viario que ha habido.
Pero ¿qué implica? Que por ahí no puedan pasar tantos vehículos como pueden pasar o ninguno. Por lo tanto, el debate está ahí y entonces tiene mucho más en contra que a favor. Mi apuesta siempre es, si no queda más remedio, sotéralo y metro ligero como gran solución del transporte colectivo de larga distancia, o sea, de macromovilidad, sin duda. Enhorabuena por tu oferta. Gracias. Hace años leí un libro sobre la historia del mundo a través del caballo, de la historia del caballo. Y una de las cosas que recuerdo ahora, me ha hecho tú recordar, es que uno de los grandes problemas que tenía Londres en el siglo XVIII y una parte del XIX eran los estiércoles de tanto caballo, porque había tanta gente, de tanto coche de caballo y sobre todo que lo que ahora serían los pisos vecinales estos turísticos, Sí. entonces eran las cuadras que tenían que tener todos los barrios y que apestaba horriblemente. Bueno, hemos mejorado a lo mejor mucho, o no. Pero una de las cosas, en esta academia hay un debate bastante frecuente sobre el tipo de ciencia que se hace o el tipo de modelo, el modelo de ciencia que hay que hacer en el siglo XXI y cómo democratizar la ciencia, la democratización de la ciencia. Yo me pareció entender que por lo menos la primera parte de tu intervención, buena parte de la información que había obtenido era de la Asociación Rueda Redonda, ¿no? A través de, bueno, esto es lo que se llama ciencia ciudadana, Sí. que a veces cuesta mucho trabajo entender qué es la ciencia ciudadana. Bueno, la ciencia ciudadana es la capacidad que tiene la movilización de los ciudadanos para obtener información que de una forma organizada y debidamente jerarquizada pueda contribuir a solucionar los problemas que realmente tienen los ciudadanos. Hay muchos ejemplos, pero este me ha parecido muy oportuno porque es realmente lo que habéis hecho. No sé si lo habéis llamado así, pero yo os recomiendo que lo llaméis así. Porque No, no lo llamas así, mira, totalmente de acuerdo, ciencia ciudadana 100%. Hay otros ejemplos, como por ejemplo que los aficionados a la astronomía, a mirar al cielo, pues los han concitado, hay muchos en todo el mundo, y han conseguido visibilizar nuevos objetos a través de la creación de una red gigantesca de voluntarios para ver el cielo, etc. Esto es lo que se llamaría hoy ciencia ciudadana y que vosotros sois un ejemplo extraordinario. Y otro comentario que quería hacer es que no es lo mismo gases de efecto invernadero que la contaminación. La contaminación se puede resolver, se resolvió en el COVID, desapareció la gorra de Madrid en 15 días, desapareció, pero la contaminación, los gases de efecto invernadero no. Solamente después de no sé cuántos meses de encierro, menos de un 5% de los gases de efecto invernadero. Son dos cosas distintas. La contaminación, y esa es la parte positiva de tu intervención y de nuestra esperanza, es que sí se puede resolver. Y los gases de efecto invernadero a muy largo plazo. Años. Es otra historia. En mi pueblo, yo soy de Cabra, de la Subbética, es un pueblo muy bonito, que está en la falda de la Subbética, que tiene unos grandes manantiales y que tiene mucha agua y una temperatura envidiable, 5 o 10 grados menos que la campiña cordobesa. Y hubo un momento en el que aquello que es un paraíso, el alcalde puso Cabra ciudad saludable, al comienzo de la entrada del pueblo, pero pusieron una oruguera a 4 kilómetros, menos, 2 kilómetros, y empezó una columna de gas que con el viento de poniente, y toda la mañana en mi pueblo se despertaba con una gorra de los humos de la oruguera que todavía sigue. Y un día, sin saber cómo, desapareció el letrero de Málaga, de Cabra ciudad saludable. Bueno, esto me recuerda que el alcalde me pidió que cuando me jubilé que dirigiera o que organizara, que pusiera en marcha el plan municipal de salud y de Málaga. Y estuvimos 2 años trabajando, con una experiencia desde el punto de vista profesional intelectual apasionante. Y aquello pues fue para mí muy interesante, pero se planteó el problema de qué es la salud municipal, que ha estado en el centro de todo tu interés. ¿Qué es la salud municipal? Y ahí con la iglesia hemos hablado, porque resulta que la salud municipal, para una parte de las personas magníficas, extraordinarias personas, técnicos, que yo estuve trabajando con ellos, para buena parte de ellos la salud municipal se parecía mucho a la que hace el Servicio Andaluz de Salud. Es impresionante, era llevarle la nutrición adecuada a los niños en los colegios, intentar que los niños no fueran gorditos, cosas así, que los viejos anduvieran. Bueno, pues está muy bien, pero esto no era la salud municipal. Mi tesis era hice un diagnóstico de salud de la población de Málaga, que un día me gustaría contar aquí, que está colgado en internet, pero mi tesis era que la salud municipal de Málaga necesitaba tan solo una persona inteligente y creativa al frente, que no era yo, tenía que ser alguien que se dedicara allí, solo una o dos, con una secretaría o algo así,
no los 160 que tiene Sevilla, en el plan municipal de Sevilla, 160 personas, que se encargara de llevar la buena nueva a todas las concejalías. Porque la salud municipal la hacen las concejalías, no la hace ni un médico. Y con la idea se hemos topado. Se creó un gran plan, hay un magnífico plan, que duerme en el sueño de los justos, porque es que hay que llevar a las concejalías de turismo, de urbanismo, etcétera, la buena nueva de que todo lo que hacen es salud pública, ¿no? Y esto es lo que me parece a mí que quizás esa dimensión cultural que tú has hecho también, ¿no? Esa reflexión tan sencilla que ha llamado salud, la palabra salud ha salido muchas veces y que a mí me parece fundamental, ¿no? Reconstruir el concepto de salud pública, de salud municipal. Sí, la verdad es que gracias al tema de lo saludable, muchos estamos entrando en el tema de la movilidad, porque si es la renuncia a moverse en vehículo privado, casi siempre tenemos más problemas. Cuando hablamos de realmente del problema de salud pública al que nos estamos enfrentando, con lo que estamos poniendo en la ciudad en movimiento, ahí sí hay más gente que a lo mejor por lo menos se preocupa y dice, oye, pues si puedo evitar hacer este desplazamiento porque no es necesario, lo hago de otra manera, estoy evitando sobre todo el tema de los contaminantes, como bien has dicho. Yo se lo intento explicar también a los alumnos, porque lo que más se escucha es los gases de efecto invernadero, y es verdad que debemos ya de reducir sus emisiones. ¿Por qué? Porque tienen efectos a muy largo plazo y son muy difíciles de resolver, pero tienen que saberlo. Y le hago siempre la separación entre lo que son gases de efecto invernadero en cuanto al cambio climático y contaminantes. Y los contaminantes efectivamente van más relacionados a nuestra salud del día a día, que es que estamos hablando de muerte, de potencial de vida, de todas las cosas que estamos viendo en los datos que está ya más que demostrado. De hecho, la Academia hizo un informe sobre salud y cambio climático en el que se recogía una parte de todo lo que tú has contado, no de lo que tú has contado, sino de la idea que tú has contado, ya se recogía. Sí, además que ya he puesto ahí algunas, pero es que cada vez que miro es que no paran de salir estudios de poblaciones, de determinadas poblaciones, no sé dónde, que se ha hecho un estudio durante 10 años sobre la salud por respirar X contaminantes. Y lo que decían algunos de los toxicólogos más importantes es decir, el problema es que ni siquiera tenemos un estudio de todos los contaminantes a la vez. O sea, de qué hace el dióxido de nitrógeno con las partículas pequeñas toda la vez, qué bomba nos estamos metiendo, bueno, ya los microplásticos, lo que queramos decir, dentro del cuerpo. Eso no hay. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Me ha gustado mucho la charla. Primero lo de las partículas me ha gustado porque yo soy traumatólogo y las partículas de los pares de fricción en las prótesis articulares pasan a la sangre y se fijan en el hígado. Y de hecho tenemos una población de personas que la seguimos porque eso tiene un riesgo grande. Entonces eso de las partículas no es ninguna tontería. Y yo he leído informes de que efectivamente el aire en Málaga está muy contaminado y a mí me llama la atención porque veo el mar al lado y me da la sensación de que el aire está limpio, ¿no? Lo que sí te quería preguntar es otra parte que has explicado muy bien y que he entendido que la bicicleta no es la solución definitiva. En definitiva porque hay un grupo de personas, los que hemos pasado 60 años, que no solo no vamos en bicicleta, sino que no es aconsejable que vayamos en bicicleta. Y de alguna manera ahora las bicicletas compiten con espacio. El paseo marítimo del Este es un ejemplo de muchas personas que hemos dejado de pasear por allí por un uso inadecuado de las bicicletas. Me ha parecido entender que la solución son como microbuses eléctricos dentro de los barrios. ¿Es esa la solución o cuál es? Lo primero que yo soy la primera, voy en bicicleta todo lo que puedo, a todos lados que puedo, y he dejado de pasear por el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso porque es horrible. O sea, que es que tampoco montar en bicicleta, uno sigue teniendo ojo, sentido común y dice esto no es un sitio agradable para pasear, ¿no? Pero lo que quería decir, y creo que desde el principio he intentado como transmitirlo, que el problema es muy complejo, porque tenemos demasiado metido dentro de la estructura económica, físico-económica, social de las ciudades en la movilidad en vehículo privado. Entonces, arrancar eso, extirpar eso de todo el engranaje del funcionamiento de la ciudad es súper difícil, porque todos tenemos que hacer renuncias al final de algo. O sea, vamos a tener que renunciar seguro a algo si queremos hacer que la ciudad sea más sostenible. Entonces, no hay una solución, o sea, no hay una varita mágica que con eso solamente podamos resolverlo. Y yo lo que siempre digo, cuando nosotros, bueno, yo estoy dentro del asociacionismo en Rueda Redonda tal, pero ¿por qué estoy ahí entre otras cosas? Porque me muevo mucho en bicicleta y me gusta vivir. Entonces, como me gusta vivir, quiero proteger mi vida. Nos exponen a riesgos muy importantes en la ciudad de Málaga
no solamente de contaminantes, sino de injerencias con el tráfico. Es que estamos todo el día expuestos a que un camión, un autobús, un coche, es que un coche pesa entre 1.500 kilos, 2.000 kilos. Una de esas 50 por hora te lleva con el todopoderoso, como decía un profesor de la escuela que tenía, ¿no? Entonces, que no hay posibilidad de vida en un atropello de ese tipo, ¿no? Estamos ahí para defenderlo, pero no tendría ningún sentido decir que esa es la solución. No, en el momento en el que puedes ir andando, ve andando. Si puedes ir en transporte público, va en transporte público. Si puedes ir en bicicleta, ve en bicicleta. Lo que sea. Si puedes compartir coche, comparte coche. Y ya cuando no tengas más remedio, coge un vehículo privado tú solo de combustión y diésel. Ese sería como el último de lo que ya deberíamos de hacer. Entonces, hay temas de macromovilidad que, por ejemplo, uno de los temas, yo qué sé, yo digo muchas reflexiones, a lo mejor me suscita otros temas lo que me has preguntado, pero algo que se habla mucho de los patinetes, ¿no? Eso es un tema como muy escabroso, ¿no? Todo el mundo dice, por ejemplo, limitar la velocidad de los patinetes. Es que no pueden ir a esas velocidades. Es que en la ciudad deberíamos de que los patinetes no pudieran pasar de X km/h porque no sé cuánto tal. ¿Quién limita la velocidad de los coches? Los coches no pueden ir a más de 50 km/h por las ciudades. ¿Tienen algún dispositivo que les haga que en determinados perímetros de la ciudad les bloqueen y no pueda ir a 120? O sea, ¿por qué hemos naturalizado de una manera tan obvia que un coche no tiene que ir a 70 por hora por el paseo marítimo? Y sin embargo, con un patinete nos echamos las manos a la cabeza. Entonces, vamos siempre, como es lo que digo, vamos a pensar y vamos a reflexionar mucho sobre cómo vivimos, de qué manera nos movemos, para qué, porque no hay tampoco que demonizar un medio de transporte. Tampoco, yo esta mañana he ido a la ITV, he pasado con el coche a la ITV, voy en coche, tengo coche, lo uso lo menos posible, pero no puedo decir todo el mundo que haga un vehículo es que no le importa la sociedad, es que es muy difícil, o sea, es muy complejo. Por eso digo que tenemos que intentar, y estas charlas a veces son un poco para intentar, ¿no?, de difundir por estas cosas las que estamos todo el día preocupados y trabajando desde la universidad, en mi caso, ¿no?, también desde el activismo, desde el asociacionismo, y todo, pues para que todos reflexionemos un poco más. Y en los temas de movilidad compartida, eso es lo que iba con lo de los coches, no tiene ningún sentido que nos estemos moviendo por el interior de la ciudad con vehículos. Yo no sé si habéis fijado de cuando ves un Renault 5 y ves al lado un Clio de hoy en día y es una cosa así y lo otro una cosa así, ¿no? Por poner un coche equivalente y dentro de la misma marca. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque antes nos movíamos en un vehículo, un Opel Corsa era una cosita y ahora por el Opel Corsa es un SUV casi. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que al final son más grandes, las plazas de aparcamiento son más grandes, el espacio público que son más grandes, todo es más grande, los recursos que necesitas para ese vehículo son más grandes, todo es como que hemos empezado a generar una necesidad de que todos tenemos que tener un todoterreno para movernos en la ciudad en la que quepan 6 personas y a lo mejor vives solo y dices, ¿pero a dónde vas? ¿No? Entonces, por las ciudades yo creo que habría que limitar, no te voy a decir a día de hoy, porque esto es un camino largo y que tiene mucha pedagogía y mucha como hablar con las personas y hacemos muchos talleres ciudadanos, o estamos intentando con un proyecto de la universidad a ver si se me desbloquea el comité ético y puedo seguir haciendo los talleres, porque vamos a hablar pues como estamos haciendo aquí, pero con la gente, cómo se mueve usted por su barrio, qué problemas tiene, qué tiene esto, y hacer un poco entre ciencia ciudadana, talleres de concienciación y un montón de cosas, porque esto no se arregla de una noche a la mañana. Entonces, yo creo que llegará un día en el que las ciudades no podamos ir con un vehículo de determinada tonelada, de determinado cilindraje, de determinada capacidad para mover a una persona sola, porque no tiene ningún sentido. Es un desgaste y derroche energético y de recursos brutal, o sea, desmesurado. Una breve puntualización con respecto a los patinetes, no sé si entra dentro de vuestra asociación. Nosotros también a través de un TFG hemos controlado 400 accidentes de patinete en el núcleo de la ciudad de Málaga. Y para nuestra sorpresa, la mayoría de los damnificados son los conductores de los patinetes. Yo creía que atropellaban a la gente y eso es excepcional. Desde que se pusieron recomendaciones sobre cascos, etc., las lesiones masilofaciales son muy frecuentes. ¿Podríais vosotros en vuestra asociación, si competen también los patinetes, decirle que vayan protegidos de manos, de muñecas?
por supuesto los peatones ya nos encargaremos de tener cuidado cuando yo que voy a cruzar. Aunque sea peatonal la calle, yo miro con cuidado y demás, pero los propios de los patinetes son los damnificados. Nosotros nos ofrecemos a participar en esto. Eso me alegra que me dé ese dato y lo buscaré si lo tenéis por ahí en el repositorio del TFG, pues me parece interesante porque es que generalizamos un montón y hacemos un poco de demonizar es que las bicis van como locas, no respetan los semáforos. Yo respeto los semáforos exactamente igual en la bicicleta que en coche, o sea, no hay ninguna diferencia. Y cuando tú vas por la calle te vas fijando, porque como te tienes que defender siendo usuario de bicicleta, yo soy la misma persona cuando ando, cuando viene en autobús, cuando voy en bicicleta, pero parece que una vez que si me subiera a una bicicleta me volvieran una loca kamikaze atropellando señoras y saltándome el semáforo. Entonces, y eso también pasa con los patinetes, ¿no? Se suele meter como a la gente por usar un medio de locomoción o transporte, encasillan en un tipo de conducta, en un tipo de cosa. Los patinetes es un gran invento. Entonces, claro, es excepcional, la gente que atropella con los patinetes es excepcional. Ya te digo, los principales damnificados son los conductores. Ya, claro, pues eso me alegra saberlo porque digo, pues por lo menos estamos viendo ya datos que por desgracia para las personas que van en patinetes son las más vulnerables, que es lo que nosotros también decimos respecto a los patinetes. Nosotros lo que decimos, los más vulnerables en el momento en el que tienes que compartir espacio con el tráfico rodado, somos las personas que vamos en bici y que vamos en patinete. Y más todavía los de patinete en cuanto a la visibilidad y los que vamos en bicicleta respecto a los contaminantes, porque vamos haciendo ejercicio físico. Ir haciendo ejercicio físico, pues empieza a bombear más el corazón, se abren más los pulmones, respiras más, pues por lo tanto inhalas más contaminación. Entonces la movilidad activa también tiene mucho más perjuicio con los contaminantes derivados del tráfico rodado. Entonces bueno, pues sí, es que yo creo que hay que sumar. Lo que no podemos compartir un espacio peatonal mínimo como es el paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso, bicicletas, patinetes y peatones, con esa dimensión. No, es que no es posible. Gracias. Hoy, como